En un pequeño pueblo, había una hermosa niña llamada Feiji. Era la única hija de sus padres, y todos decían que era tan dulce como la brisa de la mañana. Feiji no solo era amable, sino también muy inteligente. Le encantaba ir a la escuela y todos los años regresaba a casa con un gran premio por ser la mejor estudiante. Todo el pueblo estaba orgulloso de ella y sus padres sonreían ampliamente cuando la veían con sus premios. Pero la vida de Fei dio un giro drástico cuando se convirtió en adulta. Un grupo de banqueros, Vale, Kunle, Dayo y Femi, llegaron al pueblo para prestar sus servicios. Lo que comenzó como una simple amistad entre ellos y Feiji, terminó en la cama mientras se aprovechaban de ella por la fuerza. Todos a la vez. Pero no se dieron cuenta de que Feiji no era una niña común. ¿Y qué pasó después? Nadie lo vio venir. Verás, Fei tenía un gran sueño. Siempre decía, mamá, papá, quiero ser banquera cuando sea mayor. Quiero ir a la ciudad y usar ropa elegante y caminar en un edificio alto con mucha gente. Sus padres asentían y decían, sí, hija mía, algún día serás grande. Sigue estudiando y todos tus sueños se harán realidad. La vida de Fei era brillante y llena de esperanza. Creía que nada podría impedirle convertirse en la banquera que siempre quiso ser. Pero lo que nadie sabía era que su vida brillante y feliz estaba a punto de cambiar. Y nada volvería a ser lo mismo. Un día soleado, mientras Fei estaba sentada afuera soñando con su futuro en la gran ciudad, sucedió algo terrible. Sus padres fueron al pueblo vecino para una breve visita. Pero en el camino de regreso, hubo un terrible accidente. Los padres de Fei no sobrevivieron. Así, todo su mundo se derrumbó. Cuando la noticia llegó al pueblo, todos se sorprendieron. La gente se reunió y el pueblo celebró un entierro apropiado para los padres de Fei. Hubo cantos, hubo oraciones y todos vinieron a apoyarla. Pero nada de eso pudo curar el corazón roto de Fei. Lloraba todos los días y el dolor era tan profundo que ya ni siquiera podía pensar en la escuela. Antes, Fei siempre era la más brillante de su clase. Ahora apenas podía prestar atención. Su mente estaba llena de tristeza. A veces se quedaba sentada allí, mirando sus libros, pero no veía nada. Los profesores veían su dolor y no la regañaban. Sabían lo que había sucedido y no querían complicarle las cosas. Pero Fei no sabía cómo seguir adelante. Sus sueños de convertirse en banquera parecían desvanecerse. La vida se sentía vacía y su corazón estaba lleno de tristeza. Lo que Fei no se daba cuenta era que sus luchas apenas estaban comenzando. Porque pronto se encontraría en la vida adulta que no había planeado. Fei logró pasar a la escuela secundaria, pero las cosas ya no eran lo mismo. Sus calificaciones ya no eran buenas. La niña que solía ser la mejor de la clase ahora tenía dificultades. Fei no quería ir a la escuela en absoluto, pero en su pueblo, todos los niños tenían que ir a la escuela. Si dejaba de estudiar, su familia se sentiría avergonzada, aunque ya no estuvieran allí para guiarla. Todos los días, Fei se sentía triste. Se sentaba en clase, pero apenas prestaba atención. Sus libros se veían borrosos a través de sus ojos llorosos. A veces se sentaba tranquilamente en un rincón, llorando, completamente sola. Extrañaba mucho a sus padres, y los sueños de convertirse en banquera parecían lejanos, como un globo flotando fuera de su alcance. Pensaba, ¿cómo puedo ir a la ciudad y convertirme en banquera sin mis padres? ¿Qué sentido tiene estudiar si ya no tengo a nadie que esté orgulloso de mí? Estos pensamientos llenaban su cabeza, y la hacían sentir que su vida no tenía sentido. Pero no importaba lo triste que estuviera, Fei no tenía otra opción. Tenía que seguir yendo a la escuela, incluso cuando se sentía difícil. Incluso cuando se sentía inútil. Poco sabía ella que su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado con la llegada de los nuevos policías al pueblo. Una mañana luminosa, Fei entró a la escuela y notó algo diferente. El aula estaba decorada con papel y cintas de colores. Sus compañeros de clase estaban entusiasmados, susurrando y riendo. Todos parecían más felices que de costumbre. Fei se sentó tranquilamente en su escritorio, confundida. No entendía lo que estaba sucediendo. De repente,
una de sus amigas susurró, ¿no escuchaste? Los viejos maestros se van. Y los nuevos maestros, los miembros del cuerpo juvenil, vienen a enseñarnos. Toda la clase estaba emocionada porque los miembros principales eran jóvenes y animados, no como los viejos y estrictos maestros que tenían antes. Los estudiantes no podían esperar para conocerlos. Cuando llegaron los miembros principales, estaban llenos de energía, sonriendo y haciendo muchas preguntas. Hicieron que el aprendizaje fuera divertido y los otros estudiantes estaban ansiosos por responder sus preguntas. Todos querían ser notados por los nuevos maestros, levantando sus manos en alto y gritando las respuestas. Pero Fei no se unió a la emoción. Se quedó callada, perdida en sus propios pensamientos. Su mente todavía estaba cargada de tristeza, y no importaba cuán alegres estuvieran los nuevos miembros del cuerpo, eso no cambiaba cómo se sentía por dentro. Mientras sus compañeros de clase se reían y disfrutaban de los nuevos profesores, Feiji se quedaba mirando sus libros, distante de todo. Sin embargo, algo estaba a punto de suceder que llamaría la atención de uno de los miembros principales hacia Feiji. Algo que cambiaría todo para ella. Coppervale era uno de los nuevos profesores y fue asignado a la clase de Fei. Era joven, lleno de energía y siempre sonriente. Todos los días enseñaba a los estudiantes con entusiasmo, lo que los hacía ansiosos por aprender. Pero pronto notó algo diferente en Feiji. Siempre estaba callada, nunca levantaba la mano, nunca respondía preguntas. Mientras que otros estudiantes estaban llenos de vida, Fei se sentaba en silencio, mirando sus libros con ojos vacíos. Un día, Coppervale decidió llamar a Feiji. Le hizo una pregunta simple durante la clase, pero Fei no pudo responder. Su mente se quedó en blanco y se quedó allí sentada, congelada. La clase estalló en risas. Uno de los estudiantes gritó, «Es la más aburrida de la clase». La risa se hizo más fuerte y la cara de Fei se puso roja de vergüenza. Las lágrimas brotaron de sus ojos y, antes de que pudiera detenerlas, estalló en lágrimas. Coppervale inmediatamente se sintió mal por ella. Calmó a la clase y dejó a Feiji en paz. Después de que terminó la lección, le pidió a Feiji que se quedara. Con ojos amables, le preguntó gentilmente, ¿por qué estás tan triste, Feiji? ¿Por qué no hablas en clase? Feiji dudó al principio, pero luego lentamente comenzó a contar su historia. Le contó a Coppervale sobre el accidente, sobre la pérdida de sus padres y cómo sus sueños se habían derrumbado desde ese día. Su voz se quebró por la emoción mientras hablaba y las lágrimas cayeron de sus ojos. Coppervale se conmovió con su historia. La miró y dijo suavemente, «Fei, lamento mucho lo que has pasado, pero sigues siendo la chica brillante que solías ser. Te ayudaré a recuperar tu confianza. Sonreirás nuevamente y serás la mejor de la clase». Una vez más. Feiji se secó las lágrimas cuando Coppervale prometió ayudarla. Pero Fei no sabía que su amabilidad la llevaría por un camino que nunca esperó. Y pronto se encontraría en la cama con el Corpus. Después de ese día, Fei comenzó a visitar la casa de Coppervale para recibir lecciones adicionales. Se sentaba con ella y repasaba todo lo que se había perdido en clase. Lentamente pero con seguridad, Fei comenzó a mejorar. Podía responder preguntas nuevamente, y la tristeza silenciosa que una vez la rodeó comenzó a desvanecerse. Vale era paciente y amable, siempre le decía, «Puedes hacerlo, Feiji. Eres inteligente. Sigue intentándolo». A medida que Fei fue ganando confianza, comenzó a compartir sus sueños con él. Una noche, mientras estudiaban, levantó la vista y dijo, «Coppervale, quiero ir a la ciudad. Todavía quiero ser banquera, aunque las cosas han sido difíciles». Vale sonrió y asintió. «Lo harás, Feiji. Eres fuerte, y si sigues trabajando duro, lograrás tu sueño. Solo mantente enfocada en tus estudios por ahora». Vale no solo la ayudó con la escuela. Él también la apoyaba de otras maneras. A veces le compraba comida, sabiendo que estaba pasando apuros. Incluso le daba pequeñas cantidades de dinero para ayudarla con sus necesidades. Fei se sentía segura con él y, poco a poco, su vida comenzó a mejorar. Comenzó a sonreír de nuevo. Poco a poco,
Fay comenzó a sentirse esperanzada de nuevo. Tal vez sus sueños no se habían ido después de todo. Mientras Copper Vale estaba ocupado ayudando a Feiji a volver a encaminarse con sus estudios, los otros policías hombres habían comenzado a notar algo más en ella. Vieron su belleza y la frecuencia con la que visitaba la casa de Copper Vale. Comenzaron a hablar entre ellos, susurrando sobre lo bonita y educada que era. Una noche, mientras estaban reunidos, algunos de los policías hombres comenzaron a hacer planes perversos. Fei es una chica tan hermosa, dijo uno de ellos. Vale parece estar pasando mucho tiempo con ella. Tal vez podamos divertirnos un poco también. Otro intervino y dijo, sí, todos deberíamos tenerla, aunque sea solo una vez. Ella siempre va a la casa de Vale. ¿Quién sabe qué hacen a puerta cerrada? Tal vez ya la esté disfrutando. Con esas palabras, decidieron acercarse a Copwell. Lo encontraron afuera de su casa más tarde esa noche, y uno de ellos le dijo, Vale, te vemos con esa chica Feiji todo el tiempo. Ella es hermosa y siempre viene a tu casa. ¿Por qué no la compartes con nosotros? Queremos probarla, aunque sea solo una vez. Copwell se sorprendió. Su rostro se puso rojo de ira mientras los miraba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, levantando la voz. Feiji es solo un estudiante y está pasando por mucho. Viene aquí a estudiar, nada más. Pero los otros copas no le creyeron. Se rieron y se burlaron de él, diciendo, oh, vamos, Vale. Sabemos que estás fingiendo. ¿Por qué otra razón vendría a tu casa tan a menudo? Solo queremos una oportunidad. No actúes como si fueras inocente, Cope. Vale apretó los puños y respiró profundamente. Dije que no. Gritó, su voz llena de furia. Dejarás a esa chica en paz. Ella ya ha pasado por suficiente. Y no dejaré que le hagas daño. Los otros policías se burlaron de él. Pensaban que estaba mintiendo, que secretamente disfrutaba de la compañía de Fay y no quería compartirla. Pero la verdad era que Copper Vale no era como ellos. Realmente se preocupaba por Feiji y la veía como una hermana pequeña que necesitaba orientación y protección. Especialmente después de todo lo que había pasado mientras los otros policías se alejaban, todavía riéndose y burlándose de él. El corazón de Copper Vale se hizo pesado. Sabía que estos hombres eran peligrosos y le preocupaba lo que podrían intentar hacer. Quería proteger a Feiji, pero no sabía cuánto tiempo podría mantener a raya los malvados planes de los otros Corpes. A partir de ese momento, Corpavale vigiló aún más de cerca a Feiju. Pero poco sabía que los problemas ya estaban en camino. Los otros Corpes no estaban listos para renunciar a sus oscuros planes. Habían puesto sus mentes en Feiju y no se detendrían hasta obtener lo que querían. Una tarde tranquila, Feiji fue a la casa de Copavale para su lección habitual. Ella tenía sus libros con ella, con la esperanza de aprender algo nuevo. Cuando llamó a la puerta, Vale no estaba allí. En cambio, sus amigos, los otros policías hombres, abrieron la puerta. Le sonrieron, fingiendo ser amables, y dijeron, Vale ha salido a comprar algo. ¿Por qué no entras y lo esperas? Feiji confiaba en ellos. Después de todo, eran sus amigos, y ella creía que la tratarían con la misma amabilidad que Vale siempre le mostraba. Entró en la casa, pensando que no pasaba nada. En el momento en que se sentó, todo cambió. Los hombres, Kunle, Femi y Dayo entraron en la habitación, cerrando la puerta detrás de ellos. La rodearon, sus sonrisas se desvanecieron en algo oscuro y perverso. Antes de que Fei pudiera entender lo que estaba sucediendo, la agarraron. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. Se unieron contra ella, obligándola a entrar uno por uno, turnándose para hacer la cosa más terrible que Fei podría haber imaginado e ignorando sus gritos de ayuda. Feiji quedó con un dolor terrible, con el cuerpo dolorido y el corazón roto. Las lágrimas corrían por su rostro a medida que el dolor crecía. Fei se sintió impotente, débil y perdida. Había confiado en ellos, y ahora le habían quitado todo, dejándola rota y asustada. Cuando terminaron, la dejaron allí, sola y con dolor.
Se rieron mientras se alejaban, sin importarles el daño que habían causado. Fei estaba destrozada. Se quedó allí tumbada durante mucho tiempo, incapaz de moverse. El mundo se sentía frío y vacío. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Copperwale no estaba allí para protegerla porque, sin que ella lo supiera, lo habían llamado por una emergencia y tuvo que abandonar la aldea rápidamente. Los otros Corpus, Kunle, Femi y Dayo pensaron que se habían salido con la suya con su terrible acto. Pero lo que no se dieron cuenta fue que sus acciones pronto traerían consecuencias terribles. Consecuencias que nunca imaginaron. Después del terrible asalto, el mundo de Fei se derrumbó aún más. El dolor en su corazón era demasiado para soportar. Lloraba todos los días, sintiéndose más rota que nunca. Le dolía el cuerpo, pero lo que más le dolía era el miedo y la vergüenza que la embargaban. Fei no sabía cómo seguir adelante, y el dolor que sentía la hacía estar aún más callada que antes. Pero mientras Fei sufría en silencio, algo aún peor empezó a suceder. El pueblo empezó a hervir de chismes. Algunas chicas que siempre habían estado celosas de Fei, especialmente por lo cercana que era a Copperwale, comenzaron a difundir rumores. Susurraban: Fei se ha acostado con todos los policías hombres. Por eso siempre va a su casa. El rumor se extendió como un reguero de pólvora. Pronto todos en el pueblo estaban hablando de Fei. La gente la señalaba cuando pasaba, sacudiendo la cabeza y susurrando. Creían las mentiras, pensando que ya no era la chica buena e inteligente que alguna vez admiraron. Fei sintió la vergüenza como un gran peso que la oprimía. No podía soportar la forma en que la gente la miraba, los susurros a sus espaldas. Incapaz de soportar más el dolor y la humillación, Fei tomó una decisión. Empacó sus cosas, dejó su casa y huyó del pueblo. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse allí. No podía enfrentarse a la gente que creía cosas tan horribles sobre ella. Fei pensó que había escapado del dolor, pero no sabía que sus problemas estaban lejos de terminar. Después de que terminó el servicio, los policías hombres, Kunle, Femi y Dayo, abandonaron el pueblo y regresaron a la ciudad. No pensaron dos veces en lo que le habían hecho a Fei. En sus mentes, habían seguido adelante, viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Encontraron trabajos, hicieron nuevos amigos y parecían felices. Pero pronto, cosas extrañas y terribles comenzaron a sucederles a cada uno de ellos. Kunle fue el primero en enfrentar la desgracia. Acababa de comenzar un buen trabajo y se sentía orgulloso de sí mismo. Pero de la nada, lo despidieron. Su jefe no le dio ninguna razón, solo le dijo que se fuera. Kunle estaba conmocionado y confundido. ¿Por qué yo?, pensó. Pero no pudo encontrar ninguna respuesta. El siguiente fue Femi. Se había sentido fuerte y saludable, pero una mañana se despertó terriblemente enfermo. Su cuerpo estaba débil y, sin importar cuántos médicos vio, nadie pudo averiguar qué le pasaba. La enfermedad empeoraba cada día y Femi sentía que se estaba consumiendo lentamente. Entonces llegó el turno de Dayo. Un día, sin previo aviso, lo perdió todo. Toda su familia, sus padres, sus hermanos murieron en un trágico accidente. El dolor de perderlos a todos a la vez era insoportable. Dayo no sabía cómo afrontarlo y su vida se desmoronó. Mientras los tres hombres enfrentaban su sufrimiento, no podían entender por qué estaban sucediendo todas estas cosas terribles. No habían hecho nada malo, o eso creían. Pero la mala suerte no se detendría. Sus vidas estaban llenas de dolor y pérdida, y no tenían idea de qué hacer. Finalmente, desesperados, decidieron visitar a Asilla, un anciano conocido por su sabiduría y poderes. Cuando llegaron a su cabaña, le contaron sus problemas y le preguntaron: ¿por qué nos está pasando esto? ¿Qué hicimos para merecer tan terribles desgracias? El vidente escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. Miró a los hombres con ojos conocedores y dijo: esta no es una mala suerte común. Es un castigo por algo que hiciste. Algo muy malo. Los espíritus están enojados contigo. Los hombres estaban confundidos. ¿Qué hicimos?, preguntaron, aún sin entender.
La voz del vidente era profunda y tranquila cuando dijo, piensa en el pasado. Hay una niña, Fei Yi. Le hiciste daño. Y ahora los espíritus de sus padres buscan justicia. Los rostros de los hombres se pusieron pálidos cuando se dieron cuenta de lo que estaba hablando el vidente. Se habían olvidado de Fei Yi, pero los espíritus no. El vidente miró a los hombres, sus ojos serios. Su sufrimiento no es casualidad, dijo lentamente. Es el resultado de su maldad. El espíritu de los padres de Fei los está castigando por lo que le hicieron. Al principio, los hombres estaban confundidos. Fei. Preguntaron, rascándose la cabeza. No podían recordar quién era ella. Pero el vidente continuó, su voz tranquila pero poderosa. La lastimaron, todos ustedes. Se aprovecharon de ella cuando era vulnerable. Y ahora los espíritus de sus padres se han levantado para buscar venganza. De repente, como si se descorriera una pesada cortina, el recuerdo de aquel día volvió a ellos. Fei, la chica tranquila y triste que solía visitar la casa de Coppe Vale, a la que habían engañado y asaltado. Los rostros de los hombres palidecieron al darse cuenta del terrible error que habían cometido. Se habían olvidado de Fei, pero los espíritus de sus padres no. Los espíritus no se detendrán hasta que se haga justicia, dijo la vidente con firmeza. Deben buscar a Fei Yi, y solo ella puede perdonarlos. Si no lo hace, su sufrimiento continuará. Y solo empeorará. Los hombres guardaron silencio, con el corazón palpitando de miedo. No habían pensado en las consecuencias de sus acciones en ese entonces, y ahora estaban pagando el precio. Sabían que tenían que encontrar a Fei. Pero, ¿dónde podría estar? La vidente habló de nuevo. Regresen a la aldea donde todo comenzó. Deben encontrarla y rogarle perdón, o nunca encontrarán la paz. Los hombres estaban aterrorizados. Sabían que no tenían otra opción que regresar a la aldea y buscar a Fei Yi, la niña a la que habían hecho tanto daño. Pero lo que no sabían era si Fei Yi estaría dispuesta a perdonarlos. Presos del pánico y llenos de temor, los hombres no perdieron el tiempo. Después de la revelación de la vidente, sabían que su sufrimiento solo empeoraría si no encontraban a Fei Yi. Con el miedo y la culpa pesando fuertemente en sus corazones, se apresuraron a regresar a la aldea donde una vez habían servido. El lugar donde todo había salido mal. Cuando llegaron a la aldea, fueron recibidos por imágenes familiares. Caminos polvorientos, cabañas viejas y el sonido de niños jugando. Pero algo era diferente. La energía que los rodeaba se sentía pesada, como si el mismo suelo recordara lo que habían hecho. Sus corazones latían con ansiedad, sabiendo que tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas sin perder tiempo. Los hombres comenzaron a preguntar por ahí, deteniendo a los aldeanos y preguntando por Fei. ¿Recuerdas a Faji, la chica que solía visitar Coppe Vale? Preguntaron, con voz temblorosa. Los aldeanos se detuvieron, sus expresiones cambiaron cuando el nombre Fei Yi trajo recuerdos. Ah, Fei Yi, murmuró uno de los ancianos. Esa pobre chica. Todos la recuerdan. Pero cuando los hombres presionaron más, obtuvieron la misma respuesta una y otra vez. Se fue de la aldea después de lo que sucedió. Simplemente desapareció. Nadie la ha visto desde entonces. Los aldeanos recordaron los chismes que se habían extendido, se extendieron como un reguero de pólvora años atrás. Como algunos habían creído que Fei Yi estaba involucrada con el Corpus. El rumor de que había estado con todos ellos, la vergüenza que trajo a su nombre. Pero nadie sabía exactamente a dónde había ido. Fei había huido y parecía que se había desvanecido en el aire. Cuanto más preguntaban los hombres, más desesperados se volvían. El pueblo parecía no tener respuestas. Fei se había ido, y con ella se fue cualquier esperanza de limpiar su nombre y terminar con la maldición que lo sostenía. Justo cuando estaban perdiendo la esperanza, una anciana que vivía cerca de la casa de Corpus habló. Ella había estado observando desde su puerta mientras los hombres iban de persona en persona, sus rostros se volvían más desesperados a cada minuto. No la encontrarán aquí, dijo la anciana en voz baja mientras se acercaban a ella. Fei Yi se fue.
Después del escándalo, todo el pueblo estaba lleno de rumores sobre ella y el corpus. Ella no pudo soportarlo. Un día empacó sus cosas y huyó. Nadie ha vuelto a verla ni ha sabido nada de ella desde entonces. Los rostros de los hombres se desmoronaron. La culpa en sus corazones se hizo aún más pesada. Habían esperado que regresar al pueblo fuera el primer paso para arreglar las cosas. Pero parecía que Fay se había ido, perdida para siempre. ¿Sabes a dónde podría haber ido? Dayo preguntó con voz temblorosa por el pesar. La anciana sacudió la cabeza lentamente. No se lo dijo a nadie. Simplemente desapareció, como una sombra en la noche. Desconsolados, los hombres no tuvieron más opción que abandonar la aldea con las manos vacías. Regresaron con el vidente, sus rostros pálidos y sus espíritus destrozados. Cuando le explicaron lo que había sucedido, el vidente sacudió la cabeza, su expresión severa. No pueden rendirse, les dijo el vidente. Los espíritus no descansarán hasta que Fay los perdone. Si ella no está en la aldea, deben buscar en otro lado. Los hombres estaban confundidos. ¿Dónde podrían buscar ahora? Fay podría estar en cualquier lugar, y no sabían por dónde empezar. Pero el vidente continuó, dándoles una pista que reavivó una pequeña chispa de esperanza. Piensen en el pasado, dijo el vidente lentamente. ¿Había alguien cercano a Fay? ¿Un amigo? ¿Un protector? ¿Alguien que pudiera saber a dónde fue? Los hombres intercambiaron miradas preocupadas, sus mentes aceleradas. ¿Quién podría saber el paradero de Fay? Y entonces, como un rayo, los golpeó. Corpe Wally, dijo Kunle, con la voz llena de una repentina comprensión. Siempre estuvo cerca de ella. Se preocupaba por ella más que por nadie. Si alguien sabe dónde está, ese es él. Los hombres recordaron que Copperwell había sido diferente del resto. Mientras que ellos habían dejado que sus deseos nublaran su juicio, Vale se había preocupado genuinamente por Feiji, ayudándola a estudiar y alentándola a alcanzar sus sueños. Siempre la había protegido, e incluso se había hablado entre el corpus de que Vale tenía sentimientos por Feiji. Sin perder un momento más, los hombres se dispusieron a encontrar a Cope Vale, rezando para que él tuviera la clave para encontrar a Feiji. Su viaje los llevó a la ciudad donde Vale se había establecido. Después de su servicio, preguntaron por ahí, siguiendo todas las pistas que pudieron hasta que finalmente encontraron la casa de Vale. Cuando llegaron a su puerta, sus corazones latían con fuerza. Llamaron a la puerta y, después de unos momentos, apareció Copper Vale. Su rostro era más viejo ahora, pero los hombres lo reconocieron de inmediato. Vale parecía sorprendido de verlos, pero antes de que pudiera decir una palabra, los hombres cayeron de rodillas. Por favor, Vale, debes ayudarnos, rogó Kunle, con la voz quebrada por la emoción. Hicimos algo terrible, algo imperdonable. Necesitamos encontrar a Fei y rogarle perdón o nuestras vidas están condenadas. El rostro de Vale se ensombreció al escuchar sus palabras. Siempre había sospechado que algo le había pasado a Fei, pero escucharlo de ellos lo llenó de ira y tristeza. La lastimaste, dijo Vale en voz baja, con la voz cargada de decepción. Escuchaste a Fei cuando confió en ti. Los hombres inclinaron la cabeza avergonzados, con lágrimas en los ojos. Lo sabemos, Vale, dijo Femi, con voz temblorosa. Hemos estado sufriendo por eso desde entonces. Por favor, si sabes dónde está, ayúdanos. Haremos lo que sea para arreglarlo. Por un momento, Vale permaneció en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de ira y compasión. Luego suspiró profundamente. Entra. Hay algo que necesitas ver. Mientras los hombres seguían a Vale a su casa, no podían creer lo que vieron a continuación. Sentada tranquilamente en un rincón, muy embarazada y con una mirada tranquila pero distante en sus ojos, estaba Feiji. Los hombres no podían encontrar sus voces. La culpa y la vergüenza los envolvían como cadenas. El rostro de Coppervale se oscureció de ira cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Había sospechado que algo andaba mal cuando Fei desapareció, pero nunca imaginó que sus propios amigos habían sido los que la lastimaron. Su voz era baja pero llena de furia cuando se volvió hacia ellos.
Ustedes le hicieron esto. Los hombres, ya destrozados por el sufrimiento que habían enfrentado, cayeron de rodillas frente a Vale y Feiji. Las lágrimas corrieron por sus rostros mientras suplicaban mercy. No sabíamos que llegaría a esto, sollozó Volcano. Hemos sido maldecidos desde entonces. Todo ha ido mal, y la vidente nos dijo que solo Fei puede perdonarnos. Por favor, la necesitamos para terminar con este tormento. Fei permaneció en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Las súplicas de los hombres llenaron la habitación, pero ella no dijo nada. Finalmente, miró hacia arriba, con su voz fría y aguda. ¿Creen que merecen perdón después de lo que me hicieron? Arruinaste mi vida, me quitaste la paz, ¿y ahora vienes aquí pidiendo misericordia? La habitación se sumió en un pesado silencio. El corazón de los hombres se hundió más. Sabían que no merecían su perdón, pero no tenían otra opción. Habían sido maldecidos con la desgracia, y solo Fai podía liberarlos del sufrimiento que ahora enfrentaban todos los días. Vale, aunque furioso, se ablandó al ver la desesperación en sus rostros. Comprendió que la maldición solo empeoraría si Fai no los perdonaba. Fai, dijo suavemente, sé que te lastimaron. Lo que hicieron fue imperdonable. Pero llevar el peso de sus errores para siempre solo te traerá más dolor. Soltarlos te dará paz. Las manos de Fai se apretaron alrededor de su vientre mientras pensaba en las palabras de Vale. Había cargado con su dolor durante tanto tiempo, un dolor que la había hecho correr, esconderse y cambiar su vida para siempre. La idea de perdonarlo se sentía imposible. Pero Vale tenía razón. Aferrarse al dolor la había abrumado, y ahora tenía un hijo en el que pensar. Después de lo que pareció una eternidad, Fei finalmente habló. Su voz firme pero firme. Los perdonaré, dijo, con los ojos clavados en los hombres. Pero hay un precio. Los hombres levantaron la vista, la esperanza brillaba en sus ojos llenos de lágrimas. Cualquier cosa, susurró Femi. Aceptaremos cualquier cosa. La expresión de Fei era fría mientras continuaba. Los perdono. Pero ninguno de ustedes podrá tener hijos jamás. Ese es el precio de tu perdón. Nunca sabrás lo que se siente ser padre, cuidar a un niño. Al igual que me quitaste mi paz y mi futuro. Los hombres asintieron, las lágrimas cayeron libremente mientras aceptaban su condición. No tenían otra opción. Gracias, dijo Kunle, con la voz quebrada. Gracias por salvarnos. Vale estaba junto a Feiji, con el corazón pesado por el peso de lo que había sucedido, pero aliviado de que Fai hubiera elegido seguir adelante. Los hombres abandonaron su casa, con el corazón lleno de arrepentimiento y dolor. Aunque habían sido perdonados, las consecuencias de sus acciones permanecerían con ellos para siempre. En los meses siguientes, Fai dio a luz a un hermoso bebé, con Vale a su lado, apoyándola en cada paso del camino. Con su ayuda, Fai regresó a la escuela decidida a cumplir su sueño de convertirse en banquera. Trabajó duro y, a pesar de todo lo que había pasado, Fei tuvo éxito. Se convirtió en la banquera que siempre había soñado ser y, finalmente, después de años de dolor y lucha, encontró la felicidad. Baale permaneció a su lado y juntos construyeron una vida llena de amor, esperanza y la promesa de un futuro mejor. Aunque el pasado la había marcado, Feiji lo superó y se demostró a sí misma y al mundo que era más fuerte que el dolor que había soportado. Y en cuanto a los hombres, vivieron sus vidas con el conocimiento de que sus acciones les habían costado muy caro. Nunca conocerían la alegría de tener hijos y esa era una carga que llevarían por siempre, un recordatorio del precio de su maldad. Espero que hayas disfrutado la historia. Si es así, dale me gusta al video y comenta lo que aprendiste del cuento. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias encantadoras como esta. Gracias.